paz social que en Corrientes se viene dando hace ya bastante tiempo. Yo decía el otro día que parece un tema anecdótico, pero es el 13º año consecutivo que arranca el ciclo electivo sin un escenario de conflicto, y cuando uno ve otras provincias, uno ve que el esfuerzo que se hace para tratar de ir acompañando con el tema de la inflación, que licúa mucho la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores, acompañar el tema del ingreso. Le pregunto fundamentalmente, como para tener un punto de partida en esta charla, ¿ustedes qué prevén respecto del crecimiento de la recaudación, de los fondos que van a llegar a la provincia en el 2022 en términos de aumentos porcentuales? Porque la inflación va a rondar entre el 50 y el 60%, esto ya prácticamente confirmado hasta por propias autoridades del Ministerio de Hacienda, ahora que se está hablando mucho del acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, efectivamente. Bueno, comienzo desde el inicio. Es cierto lo de, digamos, nosotros en la provincia de Corrientes ya se hizo una buena costumbre el inicio de clases, el ciclo lectivo. Esto no es habitual, muchas provincias no han iniciado o han tenido algún tipo de dificultades. La verdad que nosotros hemos avanzado en ese sentido. También el arco gremial acompaña, digamos, entendiendo muchas veces las dificultades de provincias que son como la nuestra, altamente dependientes de los recursos de origen nacional, que muchas veces las cuestiones de discrecionalidades no nos va muy bien. Entonces también se hace sentir en varios aspectos, entre eso las cuestiones salariales. Respecto al tema inflacionario, es un tema que golpea a todos, es decir, no solamente el asalariado de pronto es tal vez el más perjudicado, pero también el Estado, digamos, sufre los efectos de inflación. No nos olvidemos que el Estado tiene que sostener su nivel prestacional con muchos los insumos que utiliza de manera habitual, son insumos dolarizados, que se ve afectado, digamos, también por la inflación y por el tipo de cambio, como variables que ni siquiera el gobierno provincial los puede manejar. Entonces, claramente nuestros presupuestos permanentemente estamos tratando de sostener el equilibrio presupuestario, situación bastante compleja, digamos, en épocas inflacionarias. Entonces, la verdad que el trabajo es arduo desde el punto de vista administrativo, y en cuanto a decisiones del gobernador, que hay que obviamente acompañar esas decisiones. No nos olvidemos que nos afectó no solamente la pandemia. Nosotros hemos pasado por un periodo de sequía muy largo, y finalmente ya la parte de los incendios creo que fue un golpe muy muy fuerte, con pérdidas realmente millonarias. Creo que hoy arriesgar hasta un número podría ser absolutamente insuficiente, y viene una etapa de reconstrucción. Bueno, todas estas cuestiones no estaban previstas presupuestariamente, y obviamente había que resolver, digamos, desde la asistencia a los productores, desde mejoras en caminos rurales, desde volver a reconstruir gran parte de la red eléctrica rural, con lo cual, digamos, la cuestión presupuestaria siempre está en permanente movimiento. Pero nosotros esperamos que sí, que efectivamente la inflación no hay indicios de que vaya a mejorar respecto de la performance, y vamos a estar un poco lejos respecto de lo que establecen las pautas macrofiscales del gobierno nacional, que lo plasmaron en el proyecto de presupuesto con un poco más del 30%. Es cierto lo que comentabas, que directamente ya hasta el mismo ministro de Economía de la Nación ya vaticina una inflación muy superior a esa. La verdad que en esta situación, y con un escenario muy cambiante, es bastante complejo. Pero la inflación también, de alguna manera, se termina recaudando, si bien con una diferencia de muchos días, ¿no? Es decir, muchas veces estamos acostumbrados a leer noticias del impacto, digamos, inflacionario al término del mes, pero eso no necesariamente se traduce en igual porcentual, digamos, en crecimiento de la recaudación, y además hay un tiempo en el cual se producen las declaraciones, posteriormente los ingresos, y esos ingresos después van a distribución a todas las provincias. Por lo tanto también hay un tiempo allí que nosotros recibimos esos ingresos. Es decir, recibimos de manera tardía la parte de los recursos,
pero sin embargo todo lo que tiene que ver con insumos para sostener el nivel prestacional es de manera anticipada o al mismo momento de ejecutarse el gasto. Entonces tenemos ahí una diferencia, tenemos un déficit en ese sentido, pero que lo vamos corrigiendo a medida que pasan los meses. Ministro, obviamente, como para cerrar este tema, digamos, obviamente el esquema inflacionario golpea fuertísimo, no solamente, digamos, a la cuestión salarial de los trabajadores, sino también a los niveles prestacionales del Estado. Ministro, buen día, lo saluda Diego Romero. Uno entiende que en principio la administración de la economía en la provincia de Corrientes trata de asemejarla a la de una casa, a la de una vivienda, a la de un hogar, digamos. Lo que entra se gasta, no se puede gastar más de lo que no se tiene porque se entra obviamente en deudas y en pedido de créditos y demás. Corrientes está en esa situación de que no gasta más de lo que tiene y de lo que recibe. Ahora bien, en ese marco están las promesas, los envíos parciales, las promesas de fondos extras, y cuando te dicen, bueno, te voy a mandar 200, pero no termina mandando 200, te manda 100. Recién usted decía, hay que ir corrigiendo y eso se genera un déficit. ¿Cómo se vive en el día a día en este estado de situación, teniendo en cuenta, como decía también usted al principio de la respuesta anterior, la cuestión macro de la inflación que se va comiendo, el poder adquisitivo de los ingresos? Digo, ¿cómo se va construyendo ese equilibrio que tiene además la necesaria recomposición salarial de los empleados públicos cada tanto, teniendo en cuenta precisamente eso, la inflación? Así es, Diego, es muy complejo, digamos, esa situación, y hay muchos meses que son meses realmente angustiantes, digamos, es decir, tenemos meses en los cuales, producto de la estacionalidad que tienen los recursos de origen nacional, básicamente ligado a vencimiento de impuestos nacionales, que caen, digamos. En esos momentos los costos no tienen la misma desaceleración. Entonces hay que prever y bueno, nosotros también hacemos estimaciones a lo largo del año a través del Ministerio de Hacienda de la provincia respecto de cuáles serían los recursos que podríamos llegar a recibir, y por supuesto también nos apoyamos, digamos, en organismos técnicos que son paraestatales y que realmente nos dan alguna información bastante más certera. En ese sentido, siempre la mirada del gobernador está puesta en la recuperación del salario, entre otros temas, y estamos trabajando en ese sentido. Ayer hemos anunciado, digamos, este primer tramo que ya va a tener impacto a partir del mes de marzo, incluso también el plus unificado, que no nos olvidemos que además es de carácter remunerativo y ya en días más estaría avanzando, digamos, en su pago en función al cronograma que nosotros sugerimos, pero que básicamente se da a conocer a través de las redes del gobernador. Así que es realmente complejo, Diego, pero bueno, venimos trabajando y sosteniendo, digamos, el equilibrio, porque es lo único que nos va a permitir crecer como provincia y generar, digamos, expectativas muy favorables a futuro. Ministro, el gobernador en su mensaje dio a conocer algunos datos que nosotros acá en el programa, fundamentalmente a través de una información que manejaba Diego Romero, ya dimos a conocer oportunamente. El Instituto Argentino de Responsabilidad Fiscal, el IARAF, dio a conocer una estadística de las exportaciones del noreste argentino en el 2020, y Corrientes tenía el 41% de lo que se había exportado en la región, siendo la provincia que más había exportado. Con todo lo que ha pasado últimamente y fundamentalmente con este impacto por los incendios que impactó en la cuestión ganadera y también en la cuestión forestal, ¿ustedes prevén una caída en esa actividad exportadora que venía siendo una característica del crecimiento de Corrientes? Sí, claramente eso va a perjudicar. Realmente nos ha tocado, y en mi caso particular, ver determinadas situaciones de lo que fueron los incendios y bueno, realmente era una catástrofe, eran situaciones dantescas las que se veían, imágenes muy fuertes, y por supuesto que esto va a afectar a la ganadería, va a afectar a la agricultura, las cuestiones vinculadas a la forestoindustria. No nos olvidemos que Corrientes es una de las provincias más forestadas del país, y por supuesto que eso no es gratis, se va a ver realmente un impacto muy severo. Esperemos que el acompañamiento climático se dé, digamos, en los próximos meses, porque tampoco no se avisoran el tema de lluvias, entonces claramente que eso se va a sentir, pero bueno, esperemos que sea del menor impacto posible. Otra de las cosas que mencionó el gobernador en rueda de prensa es que necesitaban
que los fondos anunciados por Nación lleguen de la manera más rápida posible y evitando procesos burocráticos que muchas veces complican, en este caso, a los damnificados. ¿Cómo viene ese tema del ritmo de los fondos que llegan a la provincia anunciados por la ayuda económica de Nación? Sí, a ver, comenzamos, digamos, en plena catástrofe, digamos, con algún tipo de asistencia que fueron muy anunciadas, pero que después en la práctica, digamos, se demoró su ingreso. Bueno, esto fue transcurriendo los días, algunos de ellos fueron ingresando y hemos tenido el ingreso que nos ha permitido en parte asistir, digamos, a la línea, digamos, de los pequeños y medianos respecto de subsidios, y también poner a través de líneas específicas, digamos, asistencia a los ganaderos y agricultores un poco más grandes. Algunos de los recursos fueron ingresando. Yo creo que van a seguir ingresando algo más. Nosotros seguimos haciendo gestiones de manera permanente porque entendemos que estamos en una situación de emergencia. Esto no es habitual. Y por supuesto, la demora en el proceso burocrático del Gobierno Nacional en el envío de los fondos hace que también se resientan más las arcas provinciales. Así que estamos haciendo gestiones permanentes para acortar y disminuir esos tiempos. La última, el gobernador también habló de que Corrientes viene con una política fiscal muy equilibrada desde hace bastante tiempo y que esto le ha permitido con el fondo anticíclico también afrontar algunas emergencias, como por ejemplo el tema de pandemia. Repasando un poco, el gobierno anunció 2.800 millones de pesos de ayuda económica para los productores damnificados con fondos propios. Usted recién decía mucha infraestructura que hay que reponer, hay muchos cables caídos, muchos postes caídos. Y obviamente también está el tema de la pandemia que continúa. Hoy uno veía más o menos el parte del día y estamos cerca de los 2.000 testeos diarios más todo el funcionamiento del hospital de campaña. Estas circunstancias prevén hacer aumentar, por ejemplo, ese 1,5% de los recursos anuales de pago de servicio de deuda, tomando en cuenta que el gobernador dijo que el acuerdo de responsabilidad fiscal imponía como tope un 15% y Corrientes estaba muy lejos de ese porcentaje? Sí, en este caso, digamos, no lo afectaría, sí, porque son asistidos básicamente con el Fondo de Garantía, Sustentabilidad y Anticíclico, sí. Con lo cual no implica, digamos, la toma de nuevos créditos por parte de la provincia, con lo cual ese 1,5% se va a sostener en el tiempo. Somos una de las provincias de menor carga de endeudamiento, por lejos, producto de que año tras año se fue avanzando, digamos, en una política sostenida de no endeudarse. Estamos trabajando incluso para mejorar los niveles de esos endeudamientos, que de por sí son bajos, porque necesitamos salir, obviamente, y generar, digamos, inversiones, y que muchas veces lo tenemos que hacer a través de financiamiento, que a través de organismos multilaterales de créditos que tienen líneas específicas, pero bueno, también eso implica, digamos, el acompañamiento del Gobierno Nacional, que son, en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, quienes deberían, digamos, autorizar esa primera etapa, situación que muchas veces se ve demorado y que cuesta bastante poder obtener. En el mientras tanto, nosotros tenemos que salir con fondos propios. Nosotros no podemos demorar a los pequeños, medianos y grandes, no podemos demorar. Nosotros tenemos que salir con asistencia específica. El gobernador anunció estos 2.800 millones de pesos, que de hecho son líneas que ya están activas, desde el punto de vista inicialmente de subsidio y posteriormente en préstamos a tasas muy, muy convenientes, tasas que obviamente son la mitad de lo que son las tasas de mercado, y por otro lado extensiones de plazo de hasta 84 cuotas que tampoco existen en el mercado. Es decir, son condiciones absolutamente favorables, pero es el momento en que el gobierno está al lado y está presente junto a las personas damnificadas ante esta catástrofe. Pero bueno, eso se asiste, digamos, con presupuesto provincial. El Fondo de Garantía Anticíclico hace su aporte en ese sentido, y bueno, vamos trabajando. Mientras tanto seguimos gestionando, digamos, mayor asistencia financiera por parte del Gobierno Nacional y sostener, digamos, este momento de crisis y tratar de sortear lo más rápido posible. Ministro, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. El contador Rivas Piacentini, ministro de Hacienda de la provincia de Corrientes. Hace